Buenas tardes, mi nombre es Sharon Girón. El día de hoy vamos a hablar sobre las medidas de posición. Bueno, veamos, medidas de posición. Primero vamos a ver un poco sobre cuáles son las definiciones para ir conociendo mejor sobre este tema. Okay. Las medidas de posición se suelen dividir en dos grandes grupos, las de tendencia no central y las centrales. Las medidas de posición no centrales son los cuantiles. Estos realizan una serie de divisiones iguales en la distribución ordenada de los datos. De esta forma reflejan los valores superiores, medios e inferiores. Esta sección presenta medidas que resultan útiles para comparar valores de diferentes conjuntos o datos para comparar dentro del mismo conjunto de datos. Bueno, ahora vamos a conocer cuáles son los más habituales. En primer lugar, tenemos el cuartil. Este es uno de los más utilizados, ya que utilizamos la distribución de 4 partes iguales. Así sea que existen 3 cuartiles. Los valores inferiores de la distribución se sitúan por debajo del primero y vamos a ver que está representado por Q1. La mitad o mediana son los valores menores iguales al cuartil y van a ser el número 2 y van a estar representados por Q2, como lo podemos observar ahí. Y por último vamos a tener los superiores que son representados por el cuartil 3 y lo vamos a ver de esta forma, como Q3. Bueno, ahora pasemos al decil. Estamos ante un cuantil que divide los datos de 10 partes iguales. Existen 9 deciles. En este caso vamos a ver que van a ser 9. Tenemos desde D1 a D9. El D5 va a corresponder con la mediana. Y por su lado están los valores superiores que van a ser equivalentes a los diferentes cuartiles y se sitúan en los puntos intermedios entre estos mismos. Okay. Ahora vamos a ver más sobre estas definiciones y nos vamos a ir viendo un ejemplo sobre cómo realizar cada uno de ellos. Ok, veamos. ¿Qué son los cuartiles? Los cuartiles son una herramienta que utilizamos en la estadística y que nos sirve para administrar grupos de datos previamente ya ordenados. Ok. Los cuartiles son 3 valores de la variable que se dividen a un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. Veamos aquí, tenemos una pequeña representación y vemos que el 25% va a ser representado por Q1, el 50% que va a ser la mediana por Q2, el 75% por Q3. Y aquí lo vemos, ¿ok? Ya lo tenemos más desarrollado. Ok, veamos ahora el cálculo de los cuartiles. Como primer paso, vamos a ordenar nuestros datos de menor a mayor. Buscamos el lugar que ocupa cada cuartil mediante la expresión K por N partido 4. ¿Ok? Y vemos que es igual a 1, 2 y 3. Aquí tenemos un ejemplo de cuartiles impares. Ya ven, primero lo ordenamos de menor a mayor para poder identificar cuál va a ser el valor de Q. Ahora vemos el número par de datos, igual lo tenemos de manera ordenada y vamos viendo. Ahora vamos a ver un pequeño ejercicio de cuartiles. Primero tenemos que realizar una tabla donde tengamos nuestra frecuencia acumulada y nuestra frecuencia absoluta para poder ir trabajando y que sepamos qué cuartil y cuál es nuestra mediana. Ok, vamos a ver. Calcular los cuartiles de la distribución de la tabla. En primer lugar, creamos una nueva columna con los valores de la frecuencia acumulada.
En la primera casilla colocamos la primera frecuencia absoluta. En la segunda casilla observamos el valor de la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia absoluta correspondiente. Y así sucesivamente hasta la última. Y ya vemos que tiene que tener el valor y tiene que ser igual a 65. Podemos ver que en nuestras dos columnas tenemos 65. Entonces vamos a ver que el valor de n va a ser 65 para que nosotros podamos ir trabajando. Muy bien. El cálculo del primer cuartil. Vamos a buscar el intervalo donde se encuentra el primer cuartil. Y lo tenemos que multiplicar por 1, multiplicando 1 por n, que sabemos que n va a ser 65. Y lo vamos a dividir por 4. Aquí tenemos cómo estaría estructurado. Vemos, tenemos 65 por 1 partido 4. Vemos que es igual a 16.25. De ahí buscamos en la columna de las frecuencias acumuladas el intervalo que contiene a 16.25. Y vamos a ver nuestra respuesta, que la clase de Q1 es 60 y 70. Si lo podemos ver, lo tenemos aquí en nuestra tabla que ya habíamos realizado. Ok. Vamos a ver el segundo cuartil. Buscamos el intervalo donde se encuentra el segundo cuartil, pero ahora lo vamos a multiplicar por 2, 65 por 2, y lo vamos a dividir por 4. Aquí tenemos la fórmula planteada, veamos, 65 por 2 partido 4, tenemos igual 32.5. Buscamos en la columna de las frecuencias acumuladas el intervalo que contenga 32.5. Como vamos a ver, la clase Q2 es de 70 y 80, que son los que más se van a ir acercando. Ahora veamos el cálculo de nuestro tercer cuartil. Buscamos el intervalo donde se encuentra el tercer cuartil multiplicando 3 por n. Sabemos que el valor de n es 65 y lo vamos a dividir por 4. Ahí tenemos la fórmula. 65 por 3 partido 4 igual 48.75. Buscamos estos resultados en la columna de las frecuencias acumuladas, el intervalo que contenga 48.75, y vamos a ver que Q3 pertenece a 90 y a 100. Muy bien, así fue como nosotros logramos resolver nuestro primer ejemplo, nuestro primer ejercicio sobre cuartiles. Ahora vamos a ver sobre la definición de los deciles. Vamos a ver. Los deciles son los 9 valores que dividen a una serie de datos ordenados en 10 partes iguales. Los deciles dan los valores correspondientes del 10% al 20% y así sucesivamente hasta llegar al 90% de los datos. El quinto decil va a coincidir a la mediana. Va a ser igual a D5. Pero también coincide con el segundo cuartil. Bueno, vamos a ver ahora un pequeño ejercicio sobre los deciles. Tenemos ya nuestra tabla realizada. Vamos a ver. El cálculo de los deciles. En primer lugar, buscamos la clase en donde se encuentra K por N partido 10. Y vamos a ver que K siempre va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta llegar al 9 en nuestra tabla de frecuencias acumuladas. Veamos ejercicio. En el primer lugar, creamos una nueva tabla con los valores de la frecuencia acumulada para obtener la frecuencia acumulada según lo que se nos indica. En la primera casilla colocamos la frecuencia absoluta, en la segunda casilla sumamos el valor de la frecuencia acumulada con lo anterior y se realiza nuestra frecuencia absoluta. Y así sucesivamente hasta la última y vemos que n va a tener un valor de 65, porque es el mismo resultado en ambas.
Ok. Ahora vamos a ver la primera parte sobre el cálculo de los deciles. Número 1, vamos a buscar la clase donde se encuentra el primer decil. Y ahora vemos que K por N dividido 10 va a pasar a 1 por 65 dividido 10. Nos va a dar 6.5. Después nuevamente nosotros regresamos, ¿verdad? Tenemos que tener siempre en cuenta nuestra tablita. Vamos a buscar la columna de nuestras frecuencias acumuladas, el intervalo que contenga 6.5. Y lo vamos a escribir de esta manera. La clase D es de, D1 es de 50, 60. Vamos a nuestra tabla y confirmamos que ese sea el valor que estamos buscando. Bueno, ahora vamos a buscar el número 2. Dice, buscamos la clase donde se encuentra el segundo decil. Tenemos 2 por 65 dividido 10. Nos va a dar un igual de 13. Ahora nos corresponde buscarlo en nuestra columna de las frecuencias acumuladas, el intervalo que contenga 13. Y vamos a ver, la clase D2 es de 60 y 70. Ahora veamos el tercero. Buscamos la clase donde se encuentra el tercer decil. Y vemos, y nuestra fórmula nos va a quedar así. 3 por 65 dividido 10. Y el resultado es 19.5. Ahora nos corresponde buscar en la columna de las frecuencias acumuladas el intervalo que contenga 19.5. Y nos va a quedar de esta forma. La clase D3 es de 70 y 80. Es importante que siempre estemos revisando nuestra tabla, donde están nuestras columnas, para que nosotros podamos ir confirmando los resultados que estamos realizando. Ok. Veamos el número 4. Buscamos la clase donde se encuentra el cuarto decil. Y nos va a quedar de la siguiente manera. 4 por 65 partido 10 nos va a dar un igual de 26. Buscamos en la columna de las frecuencias acumuladas el intervalo que contenga a 26. Luego de buscar en nuestra tabla, podemos decir que la clase D4 es de 70 y 80. Muy bien. Ahora vamos al número 5. Buscamos en dónde se encuentra el quinto decil. Y nos va a quedar de esta forma. 5 por 65 dividido 10 nos va a dar un igual de 32.5. Buscamos en nuestra tablita las frecuencias acumuladas, el intervalo que contenga los 32.5 y nuestra respuesta nos queda de esta forma. La clase de D5 es igual a 70 y 80. Muy bien, llegamos a la parte 3. Ahora vamos con el sexto. Buscamos la clase donde se encuentra el sexto decil. Tenemos 6 por 65 partido 10 nos va a dar un igual de 39. Buscamos en la columna de las frecuencias acumuladas el intervalo que contenga 39 y nos va a quedar de la siguiente forma. La clase de 6 es de 80 y 90. Ahora nos pasamos al séptimo decil y nos va a quedar de esta manera. 7 por 65 dividido 10 nos va a dar igual a 45.5. Ahora buscamos en la columna de las frecuencias acumuladas el intervalo que contenga 45.5 y nos va a dar una respuesta de la clase T7 es de 80 y 90. Ahora buscamos la clase donde se encuentra el octavo decil y nos queda de la siguiente forma. 8 por 65 partido 10 nos da un total de 52. Nos corresponde buscar en nuestra columna de frecuencias acumuladas el intervalo que contenga 52
vamos a ver que nos queda de la siguiente manera. La clase T8 es de 90 y de 100. Ahora nos pasamos al último decil. Buscamos la clase donde se encuentra el noveno decil. Tenemos 9 por 65 partido 10 igual 58.5. Buscamos en la columna de las frecuencias acumuladas el intervalo que contenga 58.5 y vemos que nuestra respuesta es la clase de 9 es de 100 y 110. Esto es muy importante que nosotros siempre vayamos revisando nuestra tablita que realizamos al inicio para ver si los resultados que tenemos son los mismos que nos aparecen en nuestra tabla, y esto nos va a ayudar para irnos guiando y tener un mejor control sobre lo que estamos calculando. Bueno, ahora nos vamos a pasar a la definición de los percentiles. Veamos. Los percentiles son los 99 valores que dividen a una serie de datos ordenados en 100 partes iguales. Los percentiles dan los valores correspondientes al 1%, al 2%, 3%, 20%, 50% y así sucesivamente hasta llegar al 99% de los datos. ¿Sí? Vamos a ver que P50 nos va a ser nuestra mediana. P50 va a coincidir con Q2. Recuérdense que Q2 en los cuartiles habíamos dicho que era nuestra mediana. P50 va a coincidir con D5 y D5 de nuestros deciles también en la mediana, para que nosotros lo tomemos en cuenta. Ok, veamos ahora cómo vamos a calcular los percentiles. En primer lugar, vamos a ir buscando nuestra clase donde se ubique K por N. En este caso va a ser partido 100. Vamos a ver que K lo vamos a representar con el valor 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 y así sucesivamente hasta llegar al 99. En nuestra tablita de las frecuencias acumuladas. Bueno, ejercicio de percentiles. Observemos cómo vamos a desarrollar este ejercicio. Primero vamos a calcular el percentil número 35 y 60 en la distribución de la siguiente tablita. Recuerden, es la misma tablita que nosotros habíamos realizado con anterioridad. Vamos a ver, en primer lugar creamos una nueva columna con los valores de frecuencia acumulada. En la primera casilla colocamos la frecuencia absoluta. En la segunda casilla vamos sumando el valor de la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia absoluta correspondiente y así sucesivamente hasta la última para tener un valor de 65. 65 va a estar N, va a ser el valor de 65. Ok, veamos. Cálculo del percentil 35. Primero, vamos a buscar el intervalo donde se encuentra el percentil 35. Multiplicando 35 por N. Recordemos que N va a tomar el valor de 65 y lo vamos a dividir por 100. Nos tiene que quedar de esta manera. 65 por 35 partido 100. Tenemos igual a 22.75. Ahora, buscamos en nuestra columna de las frecuencias acumuladas el intervalo que contenga 22.75 y nos va a quedar de la siguiente manera. La clase de P35 es de 70 y 80. Entonces nosotros revisamos nuestra tabla aquí y lo vamos a confirmar. Ok. Ahora veamos el cálculo del percentil 60. Buscamos el intervalo donde se encuentra el percentil 60 y va a quedar de la siguiente manera. Lo vamos a multiplicar 60 por N. Ya sabemos que N vale 65 y lo vamos a dividir por 100. Aquí lo tenemos representado. Vamos a ver que esto nos va a dar un total de 39. Luego buscamos en la columna de frecuencias acumuladas el intervalo que contiene 39 y nos queda de la siguiente forma. La clase P60 es igual a
80 y 90. Igual lo revisamos en nuestra tablita y vemos que sí es el valor que estábamos buscando. Bueno, entonces así es como se termina la clase del día de hoy. Espero que hayamos conocido un poco más y aprendido sobre las medidas de posición. Me despido. Muchas gracias.